En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos saduceos, de los que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron: Maestro, Moisés nos dejó escrito: si a uno se le muere su hermano dejando mujer, pero no hijos, cásese con la viuda y dé descendencia a su hermano. Pues bien, había 7 hermanos, el primero se casó y murió sin hijos. El segundo se casó con la viuda y murió también sin hijos. Lo mismo el tercero. Y ninguno de los 7 dejó hijos. Por último murió la mujer. Cuando llegue la resurrección y vuelvan a la vida, ¿de cuál de ellos será mujer? Porque los 7 han estado casados con ella. Jesús les respondió: estáis equivocados, porque no entendéis la Escritura ni el poder de Dios. Cuando resuciten, ni los hombres ni las mujeres se casarán. Serán como ángeles del cielo. Y a propósito de que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés, en el episodio de la zarza, lo que le dijo Dios? Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. No es Dios de muertos, sino de vivos. Estáis muy equivocados. Saludos de paz y bien a todos nuestros televidentes. Volvemos hoy al Evangelio de Marcos, un evangelio que nos presenta a Jesús siempre enseñando y siempre dándonos un mensaje de aprendizaje a todos los cristianos católicos. En el evangelio de hoy se sigue el enfrentamiento entre Jesús y las autoridades. Después de los sacerdotes, de los ancianos y de los escribas, aparecen los fariseos y herodianos. Pero un grupo al cual hay que ponerle mucha atención el Evangelio de Marcos es el de los saduceos, que plantean una pregunta sobre la resurrección, asunto polémico que enfrentaban a saduceos y fariseos. Miremos algo importante en este Evangelio de Marcos. En las comunidades cristianas de los años 70, época en que Marcos escribe su Evangelio, había algunos cristianos que, para no ser perseguidos, trataban de conciliar el proyecto de Jesús con el proyecto del Imperio Romano. Y es de esperar, porque obviamente los discípulos tenían que encontrarse con las autoridades, y ese enfrentamiento a las autoridades los ponía en riesgo. Igual le pasa a Jesús. Jesús se enfrenta a las autoridades y se pone en riesgo, porque Jesús incomoda, porque Jesús transforma, porque Jesús hace cambiar las perspectivas, y obviamente vendrán una serie de conflictos. A los apóstoles y a los discípulos les toca vivir esos conflictos, y para ello tratan de encontrarse conciliando con esas políticas de ese tiempo. Pero no se rinden, porque más se animan guiados por el Espíritu. En este evangelio encontramos también algo importante, que es a este grupo de los saduceos, que son una comunidad aristocrática de latifundistas y de comerciantes. Pero esta comunidad es muy conservadora. No aceptaban la fe en la resurrección. Por eso la pregunta capciosa a Jesús sobre la resurrección, sobre ese acontecimiento que para muchos va a ser tema de conflicto. Y colocan obviamente un ejemplo que ponen en riesgo a Jesús, tratándole de hacer dar respuestas que quizás él, con mayor sagacidad, con conocimiento de las Escrituras y con lo que ha mandado hacer su Padre, pues obviamente los enfrenta. Este grupo de saduceos querían que la religión permaneciera tal y como era, inmutable, como Dios mismo. Por esto no aceptan la fe en la resurrección y en la ayuda de los ángeles, que sostenían la lucha de los que buscaban, en este caso, reformas y liberaciones. Por eso la pregunta hacia Jesús sobre la mujer que tiene varios esposos y que todos se mueren y que no dejan descendencia. Y la pregunta diciendo si esta mujer en el cielo, después de la resurrección, se va a tener que casar con alguno de ellos o se va a tener que unir a uno de ellos. Y obviamente Jesús,
ante esta pregunta no sucumbe, sino que corrige y enseña. Jesús es muy inteligente frente a la pregunta de los saduceos, diciéndoles que están en un error, que el reino de Dios, que la resurrección que ofrece Dios es una resurrección para vivos y que en esta resurrección no hay una condición de muertos. Es decir, Jesús nos enseña que Dios está vivo, que Dios es un Dios de vivos y que nos invita a vivir el acontecimiento de la resurrección como un paso distinto al de la tierra, distinto al que estamos viviendo en esta condición de seres humanos terrenales. Jesús nos da una gran lección a todos nosotros, porque muchas veces queremos ver la resurrección como una nueva forma de vida, en donde vamos a tener riqueza material, donde vamos a tener nuevamente las cosas que hemos obtenido en este mundo. Y la verdad, la resurrección se entiende como un estado especial de vida, de abundancia, pero de espíritu, de encuentro con Dios, de acontecimiento con Dios. Es así donde podemos entender verdaderamente la palabra de Jesús y enfrentarnos también a esas dificultades y conflictos que podemos tener en este mundo, tratando de explicar cómo será ese paso de la muerte a la vida y de la vida a la muerte, que es precisamente el mensaje que hoy nos quiere dar Jesús a través de este Evangelio en Marcos.